Amigos, rompamos el discurso correísta de que la base de Manta no servía para nada y demostrémosles a ellos con bastantes datos y bastante historia que haber hecho eso, sacar la base de Manta, nos trajo más problemas que beneficios. Pero a ver, primero un poco de historia. Recordemos que entre 1979, momento en que regresamos a la democracia, hasta finales de los años 90, Ecuador no tenía un plan concreto para la lucha contra las drogas. Y eso que desde 1989, desde el gobierno de George Bush padre, se había implementado una iniciativa que se llamaba la Iniciativa Andina, que ayudaba a que los países en América Latina salgan del problema de las drogas y financiaba a estos países para que fortalezcan sus mecanismos de prevención fronteriza y su lucha interna contra las drogas. Así vivió el Ecuador hasta 1998, año en que llegó Yamil Maguad a la presidencia de la República. Y ese año fue un año bastante complicado porque llegábamos al inicio del gobierno de Yamil Maguad habiendo atravesado una crisis política en donde ya habíamos sacado a Abdalá Bucaram de la presidencia de la República, teníamos una crisis en el precio del barril de petróleo, habíamos ya tenido todavía presente el tema de la guerra con Perú, habíamos atravesado ese conflicto violento entre Alfaro Vive Carajo, que luego se hicieron correístas y trabajaron en el gobierno de Correa, y el gobierno de León Febres Cordero. Es por eso que llegábamos al inicio del gobierno de Maguad con un enfoque de lucha contra las drogas que no había sido lo principal y lo primordial para todos esos gobiernos. Y casi siempre este tema de las drogas había sido relegado a un segundo plano. Por eso que hasta entonces, hasta el año 98, el único que había logrado diezmar y frenar un poco el avance de las drogas había sido Estados Unidos. Hay que recordar que tan fuerte era el apoyo de los Estados Unidos que en 1997 el gobierno de los Estados Unidos promovió que a través del Estado ecuatoriano se genera una ley de fortificación de las leyes y sanciones contra delitos relacionados a las drogas. Así nació la famosa Ley 108, que en realidad multiplicó la cantidad de detenidos y aprehensiones por delitos relacionados a las drogas. Pero ahora sí, regresando a 1998, Ecuador y Estados Unidos se sentaron y negociaron un acuerdo intergubernamental en el que Ecuador daba una de sus bases navales, la que antes se conocía como la base Eloy Alfaro, que luego se construyó y se modificó y terminó siendo la famosa base de Manta. Este iba a ser un acuerdo que duraría 10 años y ellos nos iban a ayudar a proteger cielo, mar y tierra del avance de las drogas. Entonces ese iba a ser el aporte fundamental y sustancial del gobierno estadounidense dentro del Ecuador a través de esta pequeña base de Manta. Es por eso que cada año, desde la firma de este acuerdo entre los dos países, se incrementó la cantidad de gente que se aprehendía y se detenía por delitos relacionados a drogas. Tan importante y tan relevante era la base de Manta para nosotros del Ecuador, que en el año 2005 esa pequeña base de Manta capturó e incautó el 50% del total de las incautaciones de droga de todo el país. Esta misma época, entre el 97 y el 2007, que según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el 50% de detenidos a nivel nacional eran por delitos relacionados a drogas. Eso significaba que la Ley 108 que promovió los Estados Unidos de América y también el apoyo de la base de Manta estaban dando bastantes resultados en nuestro país. Cada año se detenía a más gente y esto no solamente demostraba la eficiencia del Estado ecuatoriano y los Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico, sino demostraba que la presencia del narco cada vez era más alta en nuestro país. Y aquí es importante usar la gráfica, el gráfico que usan los correístas y la gente que dice que la base de Manta no servía para nada. Porque ellos usan este gráfico que dice que desde el año 2010 la tasa de homicidios bajó bastante gracias a las políticas mágicas del gobierno de Rafael Correa. Pero en realidad no es así, y hay que retroceder unos pasos atrás. En el año 2007, los Latin Kings van al Palacio de Gobierno, a la presidencia de la República, y se reúnen con el gobierno de Rafael Correa. Todo esto para generar acuerdos y negociaciones entre pandillas y el gobierno ecuatoriano. Es así que esto va avanzando cada año, y en el año 2009 se da la famosa reunión entre Ricardo Patiño, Rafael Correa y Leandro Norero, que era uno de los líderes de todas estas bandas y que en realidad era el mayor narcotraficante de nuestro país hasta hace muy poco que lo asesinaron. Y bueno, es en este año, en el año 2009, que el gobierno ecuatoriano le da bastantes beneficios a estas pandillas, estos grupos delincuenciales, a cambio de una supuesta pacificación. Y recordando de nuevo la historia, esto, según lo que decían todos los medios de la época, 21,000 militantes, 21,000 delincuentes iban a beneficiar de todos estos beneficios que daba el Estado ecuatoriano a todas estas pandillas. Y entonces es obvio que iba a bajar el tema de la violencia, porque para seguir manteniendo estos beneficios había que tener que seguir manteniendo ese pacto y esas negociaciones, esos acuerdos con el gobierno de Rafael Correa. Entonces evidentemente iba a reducir el tema de la violencia, evidentemente iba a reducir el tema de la tasa de homicidios.
Entonces era obvio porque habían acuerdos. Más bien, lo que es bastante relevante y bastante interesante es que desde ese mismo año, el 2010, que supuestamente empezaron a bajar la tasa de homicidios, se incrementaron la tasa de delitos relacionados a drogas a nivel nacional. Esta tendencia de incremento de delitos relacionados a las drogas fue cada vez más alta y pasan cosas importantes, y les voy a traer de nuevo el gráfico de incremento de delitos relacionados a drogas. Observemos que en este gráfico, en el año 2013 hay un incremento importante en los delitos relacionados a drogas en el año 2013. ¿Y saben por qué es en el 2013? ¿Qué ocurrió en el año 2013? Para los que no quieran acordarse, en el año 2013 se aprobó la tabla de consumo de drogas del gobierno de Rafael Correa. Sigamos observando ese gráfico. En el año 2015 volvió a existir un pequeño incremento en el tema de delitos relacionados con drogas. ¿Y qué ocurrió en este año? Para los que no lo recuerden, el ex ministerio, que ya no existe, de Justicia, hizo un evento y un proyecto con los Latin Kings para darles más beneficios a ellos, y justamente en ese proyecto beneficiario para los grupos delincuenciales que nosotros pagamos con nuestros impuestos, también se les afilió a Alianza País a un montón de delincuentes de los Latin Kings. Mantengámonos en este mismo gráfico de incremento de delitos, aprehensiones y detenciones relacionados a temas de drogas. Ven que existe un incremento interesante en el año 2017 con este tipo de delitos, y no se acuerdan por qué. Bueno, pues se los recuerdo, en el año 2017, el 23 de mayo de ese año, el último decreto que firmó Rafael Correa, el 23 de mayo de 2017, fue el 1440, en el que se les dio un indulto, o sea, la carta libre para que salgan de la cárcel, a mulas del narcotráfico y a microtraficantes de la cárcel. Entonces, amigos, recuerden estos picos importantes de crecimiento de delitos con relación a drogas, porque nada se da por arte de magia, y todo esto tiene que ver con muchas decisiones del gobierno de Rafael Correa. Entonces, amigos, cuando me dicen que la base de manta no servía, no sean absurdos. Nosotros, la base de manta nos ayudaba mucho en el tema fronterizo, en el tema del ingreso hacia el país y prevenir que eso no se prolifere mucho más cada año. Nosotros, gracias a la base de manta, teníamos una especie de blindaje para que ese ingreso de la droga, que estaba aumentándose cada año, cada vez sea mucho más controlable. Pero internamente el Ecuador tenía que hacer el trabajo para que estos delitos, esta relación a delitos con drogas, cada vez sea mucho menor. Pero al contrario, durante el gobierno de Correa cada vez habían más delitos relacionados a drogas, más detenidos por relación a drogas, y eso demostraba una sola cosa: que el narco estaba cada vez más metido en nuestro país, y nosotros ya no teníamos el blindaje, ni el apoyo, ni la protección extranjera que teníamos gracias a la base de manta. El tráfico de drogas estaba por doquier. Esa tabla de consumo cada día servía como una estrategia y justificación para el microtráfico. Las bandas delincuenciales cada día se fortalecieron muchísimo más. Encontraron socios comerciales que les compran y les vendan más droga cada año. Cada vez se fortalecieron más. Y en el año 2019, cuando ya el gobierno de Moreno traicionó a Alianza País, traicionó a Rafael Correa, mágicamente coincide casi con el tiempo de la crisis carcelaria en este país, en el 2019, donde empieza a notarse mucho más todo el tema de la violencia en nuestro país. Y después del 2019, la tasa de homicidios también se empieza a multiplicar muchísimo más. Y no solo eso, sino el tema de las drogas, que ya estaba creciendo cada vez más desde el gobierno de Correa, terminó llegando a límites exponenciales e históricos de nuestro país, a la vez que la tasa de homicidios se incrementaba cada mes y cada año en nuestro país. Y el resto de historia ya la conocemos, pero todo esto nace de un montón de políticas que permitieron que la gente que se dedicaba a delitos relacionados a droga tuvieron vía libre en nuestro país, y ya no teníamos la protección extranjera. Así que sí, amigos, sí tiene que ver con las decisiones de Rafael Correa. Y quien quiera negarlo, que lo pruebe con otros datos, no solamente con una cifra que dice que porque hay menos homicidios no había drogas.